Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver los ángulos y las diferentes unidades de medida. Si quieres entender bien este tema y sus conversiones, quédate hasta el final del video. Entonces vamos a empezar con la definición de ángulo. El ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que tienen un mismo origen. A este origen le llamamos vértice y a estas semirrectas les llamamos lados. Y este de aquí es el ángulo. ¿Okay? Nosotros podemos medir esa abertura en diferentes unidades. Así como medimos la longitud, por ejemplo, la podemos medir en metros, la podemos medir en yardas, el peso lo podemos medir en libras, lo podemos medir en kilos, pues los ángulos también se pueden medir en diferentes unidades. Y estamos midiendo exactamente lo mismo, solamente que en diferentes unidades. Por ejemplo, ustedes imagínense una pluma, pues una pluma a lo mejor en centímetros mide alrededor de 15 centímetros y en pulgadas pues alrededor de 5 pulgadas. Pero estamos hablando de la misma pluma, ¿ok? Entonces en los ángulos nosotros tenemos tres unidades de medidas. La sexagesimal, la decimal y la cíclica. Vamos a empezar por la sexagesimal. La sexagesimal fue la primera que se utilizó en la época de los babilonios, más o menos, hay registros de ello. Y es la más exacta de todas. Empezamos pensando que en primer lugar estamos ocupando un sistema sexagesimal, es decir, que va de 60 en 60, de 6 en 6, ¿ok? Lo que hicieron los babilonios fue que nuestra circunferencia la dividieron en 360 partes iguales. Entonces, cada una de estas partes, imagínense que aquí hago 360 partes. Pues obviamente quedan espacios muy chiquitos. Cada una de estas partecitas, de estas 360 partecitas, le llamo grados. Ahora, cada una de estas 360 partes, este cachito lo dividió en 60 partes iguales. Y cada una de esas 60 partecitas les llamó minutos. Y cada una de esas partecitas, las dividió otra vez en 60. Son partes muy chiquitas y a cada una de esas partecitas las llamó segundos. Ok, entonces nosotros vamos a tener en nuestra notación los grados, que es la primera parte, luego los minutos, que se va a representar con una comita, y luego los segundos. Por ejemplo, yo podría escribir 45 grados, 30 minutos, 40 segundos. ¿Ok? Entonces quiere decir que de las primeras 360 partes avancé 45, luego avancé 30 de las partes medianitas, que son las amarillitas, y luego avancé 40 de las partes chiquititas. Y más o menos nos queda algo ahí. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el otro sistema es el sistema decimal. El sistema decimal es el que nosotros conocemos, es el que utilizamos usualmente en nuestro día a día. En el sistema decimal, el principio se parece al sexagesimal, ya que si al inicio dividimos nuestra circunferencia en 360 partes iguales.
Y nosotros a estas 360 partes iguales también le llamamos grados. Cada una de estas es un grado. La diferencia es que en la sexagesimal cada grado lo dividimos en 60 partes iguales y en la decimal pues la dividimos en 10 partes iguales. O sea, son partes más grandes. Imagínense un pastel, dividirlo en 10 partes o un pastel dividirlo en 60 partes. Las partes, cuando dividimos en 10, nos quedan partes más grandes. Y pues por eso no es tan exacto como el sexagesimal. Este lo escribimos como nosotros solemos escribir, por ejemplo, 45.8 grados. Obviamente después podemos dividir cada una de estas partes en 10 partes iguales y entonces podría yo poner 85 grados, por ejemplo. Ahorita vemos cómo se convierte de uno a otro. Y por último, quiero mencionar la unidad de medida de los cíclicos. En los cíclicos lo que ocurre es que nosotros tomamos como unidad de medida el radio del círculo. Imagínense que este es el radio y que esta línea que está aquí, yo la hago hacia acá. La pongo aquí al inicio y la curveo. Entonces me queda algo así. Y pues nosotros sabemos por la fórmula del perímetro de la circunferencia. Bueno, y a esta avance, es decir, si nosotros trazamos aquí nuestro ángulo, a este avance se le llama un radián. Porque pues viene a partir del radio. Entonces nosotros sabemos por la fórmula del perímetro de la circunferencia que cuántos radios les cabe en una circunferencia. Pues es el perímetro, ¿cierto? ¿Y cuál es la fórmula del perímetro de una circunferencia? 2pi por radio, ¿cierto? Entonces me van a caber 2pi veces el radio en la circunferencia. Una vuelta completa son 2pi radianes. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros convertir. Siempre vamos a poder convertir de sexagesimal a decimal y viceversa. Vamos a poder convertir de decimal a cíclico y viceversa, pero no podemos convertir de manera directa de sexagesimal a cíclico. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos convertir de sexagesimal a cíclico, tenemos que convertir primero de sexagesimal a decimal y después de decimal a cíclico. Vamos a empezar por convertir de sexagesimal a decimal. Nada más le voy a abreviar así, de sexagesimal a decimal. Entonces vamos a tomar un ejemplo y se los voy a ir explicando con ejemplos porque es muchísimo más sencillo. Imaginemos que nosotros tenemos 45 grados, 20 minutos, 30 segundos. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. El 45 lo voy a pasar igualito, porque si ustedes recuerdan, los grados los comparten, se sacan exactamente igual. Luego los minutos los voy a dividir entre 60, porque un grado tiene 60 minutos. Entonces, por ejemplo, en este caso divido 20 entre 60 y me queda 20 sesentavos. Simplifico y me queda 2 sextos.
simplifico y me queda 1/3. Y después el 30 lo voy a dividir entre 3600. Porque 1 grado tiene 3600 segundos. Entonces divido 30 entre 3600. Simplifico, me queda 30 entre 360. Simplifico y me queda 1 entre 120. Sumo todo eso. Entonces ustedes lo meten en su calculadora. 45 más 1/3 más 1 sobre 120. Y les queda 45.3416 grados. Ahí ya utilizan pues los decimales que su maestro les solicite. Es muy sencillo, si se dan cuenta, no tiene mucha ciencia. Solamente acuérdense, los grados pasan igualitos, los minutos entre 60, los segundos entre 3600 y suman cada uno. Ahora no es necesario que esto lo pongan en fracciones, pero es mucho más exacto si lo hacen así. Ahora vamos a ver de decimal a sexagesimal. Por ejemplo, trabajemos con 60.72 grados. Entonces el 60 lo vamos a guardar, no vamos a trabajar con ese tantito, y el punto 72 lo voy a multiplicar por 70. Entonces ustedes multiplican en su calculadora punto 72 por 60. Lo meten a su calculadora y les sale 43.2. El 43 lo vamos a guardar como guardamos el 60, y el punto 2 lo vamos a multiplicar nuevamente por 60. Multiplico punto 2 por 60. Meten a su calculadora y les sale 12. Ese 12 lo vamos a guardar. ¿Y cómo vamos a escribir la respuesta? Pues vamos a empezar con los números, vamos a poner los números que guardamos. 60 son los grados, 43 son los minutos y 12 son los segundos. El 60 ni el 43 aquí pueden tener decimales. El único que puede tener decimales son los segundos, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo calcular de decimal a sexagesimal y de sexagesimal a decimal a mano, y como podemos observar es muy sencillo. Ahora es muchísimo más sencillo hacerlo con una calculadora. Todas las calculadoras científicas, todas, absolutamente todas, tienen un botoncito más o menos en la parte izquierda de su calculadora. Más o menos así están sus calculadoras. Aquí están los números, y por aquí está la pantalla, tienen ustedes un botoncito que se ve así. Bueno, estas son comitas. Lo que significan esas comitas son justamente los grados, los minutos y los segundos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una calculadora a la mano, háganlo conmigo. Cada que yo diga botoncito, hago referencia a este botoncito que les acabo de explicar, que todas las calculadoras científicas tienen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera conversión.
decir, vamos a hacer esta conversión en nuestra calculadora. Prenden su calculadora, escriben 45, luego aprietan botoncito y les debe de aparecer un circulito en la calculadora. Luego aprietan 20 y aprietan el mismo botoncito. Las calculadoras en la pantalla no aparecen las comitas, pero la calculadora sabe que son minutos, ¿ok? Y luego aprietan 30, vuelven a apretar el botoncito y les va a volver a salir otra bolita. Entonces en su calculadora se debe de ver algo así, 45, bolita, 20, bolita, 30, bolita. Aprietan igual, les aparece en la pantalla 45, bolita, 20 comita, 30 comita, ya con las comas, bien escrito. Y si ustedes vuelven a apretar el botoncito, entonces ya les aparece en su calculadora la respuesta. 45.3416. Ahora, para hacerlo al revés, para hacer la conversión de decimal a sexagesimal, esta de acá, es muchísimo más sencillo. Pónganle borrar en su calculadora, escriban 60.72 en su calculadora, denle igual y luego aprieten el botoncito y literalmente en su pantalla debe de aparecerles esta respuesta. Si tienes alguna duda, no dudes en decirme aquí en la cajita y con mucho gusto te ayudo a resolverla. Ahora vamos a ver las últimas conversiones de cíclico a decimal. Entonces, para eso nosotros primero tenemos que pensar en una igualdad. Entonces, nosotros habíamos dicho que una vuelta completa a la circunferencia eran 2 pi radianes, ¿cierto? Y una vuelta completa a la circunferencia, ¿cuántos grados son? Son 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como podemos observar, esta igualdad la podemos simplificar porque los dos se dividen entre 2. Entonces yo puedo decir que pi radianes es igual a 180 grados. Y aquí ustedes podrían despejar y hacer las cosas que para obtener una igualdad, pero yo les recomiendo que siempre trabajen con esta igualdad. Es lo más sencillo para no hacerse bolas y entender de dónde viene. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir de decimal, voy a poner otro color, de decimal a cíclico. Yo tengo, por ejemplo, 48.5 grados. Entonces yo lo que hago es que agarro esta igualdad y hago una simple regla de 3. Entonces el 48.5 grados lo pongo abajo de los grados porque están en grados y quiero ver cuánto vale esto en radianes. Entonces esto es igual a cuántos radianes. Entonces tendría yo que multiplicar cómo se resuelven las reglas de 3. Este por este entre este. Entonces me queda 48.5 grados por pi radianes entre 180 grados. Hago las cuentas, lo meten hacia su calculadora. Les recomiendo que literalmente ocupen pi, no pongan 3.1416 en su calculadora. Todas las calculadoras científicas tienen un botoncito con el que se ocupa pi. Entonces ponen 48.5 por pi entre 180 y les queda 97 sobre 360 pi. Y las unidades, como podemos ver, pues se eliminan los grados con los grados y me queda radianes.
Ahora su calculadora a lo mejor no se los da en decimal, en fracciones. Si les quedan en decimales debe de ser aproximadamente 0.8464 radianes. Ahora vamos a hacer la otra conversión de cíclico a decimal. Y vamos a observar que es exactamente el mismo procedimiento de cíclico a decimal. Imagínense que yo les digo, pues yo quiero convertir 2/3 pi radianes. Ojo que hay personas y hay libros que ponen el pi y hay libros que no ponen el pi, ¿ok? Pónganlo literal como venga. Si no tiene pi, no le pongan pi. Si tiene pi, no se lo coman al momento de hacer las cuentas, ¿ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar mi igualdad. Voy a acomodar mis 2/3 de pi radianes. Pues en este caso serían aquí del lado izquierdo porque están los radianes. Y en este caso pues lo que no sé son los grados. Entonces multiplico igual cruzado como se resuelve cualquier regla de 3. Este por este entre este. Entonces me queda 2/3 de pi radianes por 180 grados entre pi radianes. Lo meten ustedes a su calculadora y les va a quedar 2/3 de pi pongan el pi, no lo olviden, por 180 entre pi. Y esta vez no me quedaron decimales, me queda que son 120. Observo las unidades de medida, los radianes y los radianes se van y me quedan los grados. Entonces pongo grados. Entonces, si se dan cuenta, pasar de decimal a cíclico y de cíclico a decimal es con la misma igualdad. Lo único es que pues cuando me dan decimal, pues lo anoto abajo de la parte de los decimales, es decir, en este caso del lado derecho. Igual depende de cómo esté escrita su igualdad. Y cuando es de cíclico a decimal, es decir, me dan los radianes, pues lo anoto abajo de los radianes, en este caso del lado izquierdo, porque así está la igualdad, ¿ok? Espero que te haya quedado claro este tema. Si tienes alguna duda o comentario, déjamelo acá abajo en la cajita. Te invito a que te suscribas a mi canal para que tengas más tutoriales a la mano. Saludos.